Pues bueno, buenas tardes. Estamos aquí con nuestro amigo Félix otra vez. Un gusto otra vez. Un placer. Yo creo que Félix es ahora mismo, yo al menos, por lo menos, creo que es el mayor referente en cold calling que hay en la habla hispana. Ya, porque hay pocos. Hay pocos, pero aparte eres muy bueno y eso no lo digo yo, mucha gente. O sea que muchas gracias por este ratito, ¿no? Y además con Félix llevamos colaborando con Combo ya bastante tiempo. Son casi 8 o 9 meses. Sí. ¿No? Y me gustaría que contaras, ¿no? Para toda aquella gente que se dedica al cold calling, ¿en qué te ha ayudado Combo? Combo al final lo que más me gusta es que para mí es de las pocas herramientas que está pensada para vendedores de verdad, porque el fin, yo como usuario que le veo, es que los vendedores tengan más conversaciones con prospectos. Al final está muy de moda todas las herramientas de inteligencia artificial que parece que en lugar de acercarte a los prospectos te alejan porque está todo armado para conseguir más volumen y más inputs con menos esfuerzo, que al final no te acercan sino que te alejan porque sales del teléfono, sales de escribir todo esfuerzo. Al final lo que me gusta de Combo es que ayudas a los vendedores a hablar más con sus prospectos. Qué guay, esa es una de nuestras grandes finalidades con lo que construimos la herramienta. ¿Y qué crees que diferencia a Combo, por ejemplo, el Polo, Pulsa, etc.? Un poco esto, que al final, primero, te ayuda con el foco, en el sentido de poder hacer todo el trabajo de prospección desde la misma herramienta, ya sea que estás pues, en tu HubSpot o en tu Salesforce. No tienes que andar en diferentes pestañas, no tienes que pensar en integraciones, es decir, tienes tu lista que puedes crear desde tu CRM, enriquecerla, nutrirla con info de contexto y contactarlo desde ahí. Entonces te ayuda a esto que pasa en la mayoría de equipos de venta, que cualquier vendedor pasa el 70% de su jornada haciendo tareas que no impactan en el pipeline para vender solo el 30%, que es lo que tiene conversación. Entonces, esto es algo, por ejemplo, que diferencia mucho a cualquier otra herramienta. Y luego, relacionado, pues quizá esa parte donde no solamente tienes datos duros de teléfono y email y al final te toca jugar a la inteligencia artificial de otras plataformas externas, es decir, ya comprar más software o generalizar y llegar con mensajes poco cuidados o que no son para esta persona, o ir manual, que al final vuelves a esta pérdida de tiempo. Al final en Combo es, bueno, te doy los datos, pero además el contexto para que en 30 segundos se esté llamando y enviar un mensaje para esta persona exclusiva. Muy bien, y ahora, bueno, tú también has estado implicado, ¿no? En toda la parte del roadmap de Combo, ¿no? Que escuchamos con mucha atención tus conceptos. ¿Qué opinas de esta nueva funcionalidad que estamos desarrollando ahora que le llamamos el Coach as a Service? Está genial, a mí me gusta mucho porque lo normal, salvo empresas que están escalando fuerte y que ya tienen un equipo grande de outbound y que han descubierto y han comprobado que es un gran canal de adquisición y por tanto tienen que invertir. Esto no es la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas es, bueno, métodos de ARS y que se apañen un poco, donde a veces ni siquiera tienen un playbook probado, donde no hay mensajes o guiones que se sepa que funcionen, sino que es, bueno, tienes algunos días que van mejor y tienes otros que van peor. Entonces tienes una herramienta con el coach donde el propio vendedor puede tener el accountability o la autorresponsabilidad de decir cómo puedo mejorar en mis llamadas y ver en qué está peor y en qué está mejor, pero también su manager puede, si no tiene tiempo de escuchar llamadas o de hacer training con el equipo en vivo, hacer ese ejercicio de analizar las grabaciones y el análisis de Combo para ayudar al SDR a mejorar los puntos que le faltan. Pero la realidad es que la mayoría de equipos no están entrenando activamente a sus vendedores o no lo hacen de una manera, digamos, continua durante el año, sino que a lo mejor hay un curso al año o una formación puntual, pero no hay una evaluación o no están cerca de sus vendedores para encontrar dónde fallan y dónde no. Así que eso. Sí, y a veces incluso no tiene tiempo, ¿no? O sea, el mando Claro. medio en una empresa es el típico queso de sándwich, Claro. ¿no? Que le dan por arriba, le dan por abajo, Bueno, está apagando fuegos y llega al one-to-one con el equipo y dice, ostras, ¿qué necesitas? sí. Pero no me ha dado tiempo a escuchar tus llamadas, Claro. a ver cómo se puede ayudar, a ver cómo te puedo hacer coaching. La idea nuestra es que gracias a esta nueva funcionalidad, el propio SDR ya pueda llegar a esa reunión y decirles que, pues mira, me está fallando el Discovery. O sea, no estoy siendo capaz de generar los next steps. Claro. O cómo hago icebreaker, qué tal cual, y el manager ya, que en teoría
alguien que ya tiene experiencia, ¿no? Que ya ha hecho eso y que probablemente haya sido un top performer o haya sido alguien que ha destacado en la beta, puede ayudarle de una forma más interesante. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el futuro del Qualcomm, ¿no? ¿Cuál crees que es? Y es difícil para mí hablar de futuro porque está el mundo muy loco, pero lo que sí que me cuesta ver es un futuro súper prometedor para el contacto masivo en outbound, utilizando email y LinkedIn, porque ya lo estamos viendo en mercados más avanzados, tipo todo lo que es mercado anglosajón, Estados Unidos. Cada vez es más difícil conseguir reuniones utilizando, por ejemplo, email, incluso usando, o sea, invirtiendo en una buena infraestructura y garantizando que llegas al botón principal y filtrando buenos copies, haciendo mensajes personalizados con IA. Cada vez es más difícil porque cada vez es más barato y más fácil hacerlo para todos. Entonces, cold calling tiene sus regulaciones legales que lo hacen pues, un poco más complejo, que no ilegal ni imposible. Cold calling tiene el hecho de que la gente pues a veces tiene miedo a estafas, a los teléfonos, o que simplemente cada vez estamos menos acostumbrados a llamarnos entre nosotros y la gente usa WhatsApp o usa audios, pero no nos llamamos tanto como antes. Pero la realidad es que sigue siendo la manera más sencilla de tener una conversación uno a uno donde tienes feedback en directo de tu cliente ideal, sea cual sea, o sea cual sea el cara. Así que para mí, futuro ahí hay. Hay un reto, por ejemplo, con la tasa de concesión en llamadas, pero le veo un futuro más prometedor que a otros canales, como hoy es el email, por ejemplo. Y especialmente pues en aquellos negocios donde estamos viendo que se está volviendo a la oficina. O sea, incluso, aunque haya una restricción o complicaciones con los teléfonos personales, parece que mucha gente está volviendo a trabajar en la ofi, por lo cual pues llaman a la recepción. ¿Y qué opinas del futuro del outbound? ¿Cómo crees que será aquí 3 años vista? O sea, para mí va a tener que pasar esta separación del rol que ahora está de moda como Go-to-Market Engineer o Go-to-Market Operator, que siempre ha sido el Market Research. Es decir, lo que no puede pasar es que tú tengas en tu equipo, si de verdad quieres crecer o tener buenos vendedores, alguien que se pasa la mitad de su tiempo o más haciendo tareas manuales como crear listas, investigar prospectos uno a uno, calificarlos. O sea, lo que tendrá que pasar en los próximos años, que esa parte sea súper automatizada, que haya una persona quizá enriqueciendo las listas de todos los entidades del equipo y que los entidades estén haciendo el trabajo que son buenos, hablar con prospectos y encontrar problemas o necesidades y tratar de generar curiosidad para llevarlos a una llamada. Entonces, para mí el futuro del outbound pasa por 2 lugares, tipo saber implementar bien la tecnología en el backend como para permitir más actividades en el frontend de los SDRs y también, que ya es otro tema aparte, toda la parte como de social selling y de mover, o sea, de vender utilizando un poco la comunidad, no solo en LinkedIn, que hoy es el lugar más fácil, sino aprovechar, no sé, Reddit. Cada día hay subforos de gente hablando de problemas y nadie está ahí para vender. En eventos presenciales, o sea, en canales que quitando cómo están en cuenta, en partnerships y que al final van a tener que ser motivados para otros. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, volviendo un poco a la parte del cold calling, ¿no? Donde vemos que la tecnología va a proveer de la data para encontrar más puntos de contacto, se habla mucho, ¿no? De los intent, data intent, que bueno, que es verdad que en Estados Unidos, gracias a la regulación, se pueden hacer más cosas. Aquí en Europa, tú no puedes estar traqueando las cookies de alguien para ver si esa persona puede tener un buy-in intent, postear determinado software o tal, está más complicado. Entonces estoy de acuerdo contigo en que creo que el cold calling va a ser cada vez un canal de mayor puerta, o va a diferenciar de hacer una venta personal, hacer una venta de IA con IA, el día de mañana tal. ¿Cuál crees que, o que te has encontrado tú en las empresas, que son los 3 errores más comunes que hay a la hora de hacer llamadas? El primero, hacer pocas. Vale, claro. O sea, el primero creo que es hacer... ¿Cuántas debería hacer un SDR para ti? Depende también, o sea, ahí depende si estás vendiendo Enterprise, si es Mid o si estás vendiendo SMBs, pero normalmente un SDR te puede hacer 50 llamadas al día, probablemente. Incluso sin
hablando de haz 50 llamadas con los datos correctos y no te va a ir mal, o sea, vas a conseguir tu objetivo, tal y como los objetivos que conozco de la mayoría de empresas, los vas a Pero conseguir. ahí no crees que, por ejemplo, tú puedes hacer 50 llamadas, pero si no tienes un buen pitch no vas a conseguir ni uno. O sea, te diría, sí puede pasar, pero al final siempre hay una parte del mercado que vas a agarrar en un buen momento y que vas a agarrar con el problema y que aunque hagas la llamada más desastrosa y escuchas un montón de llamadas desastrosas, lo vas a conseguir. Pero tú crees que esas llamadas desastrosas primero se van a... Yo creo, es una opinión de que es. De que justamente esto es lo que está cambiando. Yo creo que antes, que compro totalmente ese pitch, cuando nadie llamaba, tú llamabas, sí, lo podías hacer mal, pero ibas a sacar cosas. Pero ahora que ya sí que hay gente llamando, que ya estamos muy acostumbrados, o haces una buena llamada, por muy buen producto que tengas, por muy buen servicio que des, tal. Yo creo que no. O sea, si Vale. tienes un buen producto y estás llamando a la gente correcta, aunque seas malo llamando y hagas todo lo que no hay que hacer, cuando la persona esté en el momento de que le duele el problema un montón, la vas a cerrar. El problema es que no todo el mundo tiene una oferta súper guau, muchos nichos están bien saturados y incluso muchos dolores, no es que la gente o los decisores están viviendo con su dolor como si fueran idiotas, tipo sin verlos. Ellos están haciendo algo con eso. Quizás no es la solución más optimizada o no es tu producto, pero no es que le vas a descubrir algo, él ya lo sabes. Tipo, algo está haciendo con eso. Y bueno, no todo es tan fácil, pero hay muchos sectores todavía, hay muchos productos donde solamente con llamar y decir lo que haces, es fácil que consigas. O sea, si estás llamando a la gente Entonces, el primer correcta. problema es la gente que no llama. Para mí Ya, el primero llama. es la gente que llama poco. Llama. El segundo quizá es el llamar, o sea, ya entrando en esa, es pichear antes de saber si puedes pichear a ese lead. Es decir, todavía, y ahí hilamos con lo anterior, mucha gente llama y te dice, hola Ignacio, sí, soy Félix, ¿de cómo? Mira, nosotros somos una herramienta de prospección. Bueno, ahí ya, ¿qué quieres? O sea, eso es un anuncio, pero hablado. Entonces ahí no te van a, en la mayoría de casos no vas a tener éxito. Entonces, se resuelve intentando encontrar, antes de soltar tu pitch, si existe una ventana ahí de oportunidad, un dolor que no esté resuelto, incluso si él mismo lo puede iluminar para luego decirle lo que haces. Y el tercero, te diría que es no hacer o no tener programado un buen flujo de seguimiento. Es decir, llamo a un lead hoy, no me atiende o me atiende y me cuelga en el opener y no le llamo nunca más. No sé, el 80% de las reuniones que agendamos por teléfono no las agendamos en la primera llamada. Porque todo el mundo lo agarras a medio de algo, entrando en una reunión, recogiendo a mi hijo del cole y a lo mejor el momento que te llamo el primer día no era el ideal para escucharme y me cortaste antes de decirte lo que hago. Bueno, te llamaré otro día, te intentaré por otro canal. Entonces mucha gente, como no, me contó y ya está. Así parece. Y esa, pues bueno. Diferencias entre más junior o más senior. Normalmente, o sea, notas cuando alguien es más junior al teléfono en la gestión de objeciones. Porque incluso la parte de intentar hacer preguntas para encontrar o validar un dolor, las puedes preparar, pero no siempre puedes preparar o ser ágil en cuanto a la objeción que te vas a encontrar. Entonces, mucha gente al final juega a llamar en frío con la presión de que tiene el objetivo de agendar una demo y no se permite como tomarse el tiempo de entender realmente objeción, entender si es una objeción o una excusa, si te está diciendo la verdad o si simplemente te está pateando, y juegan un poco a rebatir objeción. Las objeciones no se rebaten, las objeciones se entienden y luego se manejan, se profundiza para encontrar lo que hay detrás de la objeción. Entonces, para mí, la diferencia en cold calling de alguien junior y senior es el manejo de objeciones ahí. O sea, ahí es donde se ve. Y en una entrevista, ¿cómo harías tú para saber si una persona es buena manejando objeciones? Con roleplays probablemente, o sea, en cualquier entrevista de ventas debería incluir roleplays donde lo veas, pero es más, yo te digo, hoy cualquiera que esté
contratando para un rol de ventas, pues yo no hago una entrevista a alguien que no aplique demostrando que es vendedor. Es decir, si tú esperas que yo te entreviste para una posición por currículum en ventas, sigue esperando. No te voy a entrevistar nunca en la vida. O me llamas, o me envías un buen mensaje, o consigues mi mail y me lo mandas por mails, pero si con la cantidad de... hoy no estamos en 2020 o 2021 donde había un boom y faltaban vendedores y todos cobraban 50.000 siendo juniors. Hoy hay vendedores y al final no hay tantas oportunidades como hace unos años. Entonces, si realmente quieres destacar, ni destacas desde el principio. Ahí para mí es donde se ve lo primero. Si la gente no tiene la suficiente iniciativa como para aplicar a una posición en la que quiere trabajar, frustrante que quiere trabajar, a mí no me sirve.